Gabón, muy buenas noches, señoras, señores, gracias por acompañarnos en una nueva edición de este espacio de entrevistas informativas que nos permiten acercarnos todas las semanas hasta sus hogares. Hoy en nuestros estudios contamos con la presencia de un senador del Partido Socialista y exalcalde de Baracaldo. Toncho Rodríguez. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda, ¿qué tal? Muy bien, hemos conseguido sacarte del frío de Madrid. Bastante frío, bastante frío, pero yo lo llevo mejor, ¿sabes? Porque es menos seco, es menos húmedo, es más seco. Entonces tú te abrigas y bueno, lo llevas mejor. No estarás ya abducido, ¿no? No, O sea, que ya te gusta más el clima de Madrid, pero nada más. Para nada. No, ni siquiera el clima. Porque yo prefiero que llueva y esas cosas, y en Madrid no llueve. ¿Cuál es el tratamiento que hay que dar a un senador? ¿Señoría? No. Nosotros en el Pleno y en las comisiones, por esto del rigor parlamentario, nos llamamos señorías, pero llámame Toncho, por favor. No. ¿Sí? Sí, sí. Señoría Toncho. ¿Y a un alcalde cuál es el tratamiento que hay que dar? Alcalde. ¿Mejor de senador que de alcalde? Es muy diferente, ¿no? O sea, yo he estado 10 años de alcalde y 8 de concejal. Y la vida es, primero, eres concejal o eres alcalde las 24 horas del día, durante todos los días de la semana, durante todas las semanas del año, y es la política de la proximidad, ¿no? Del problema diario, del solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, el intentar mejorar una calle, un barrio, de la queja vecinal. La queja vecinal, ¿no? Y se ha roto una tubería, tienes que urbanizar una calle, tienes que mejorar las condiciones de vida, tienes que procurar más dinero para las ayudas de emergencia. Y en el Senado, o en el Congreso, que da igual, es la política general, ¿no? Es decir, hay una importante, creo que es un gran error, una importante distancia con los ciudadanos. Yo en el correo electrónico del Ayuntamiento recibía muchísimos correos al día, podía haber días que superaban los 100 correos. En el Senado puedes andar al día con 5, 6, 8, 10 correos al día. Y luego pues es la política general, ¿no? No te encargas de eso, sino que te encargas pues, de la ley de marcas, o de la ley municipal, o de la ley de cajas, la ley de montes, o del Código Penal, o la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero en ese tipo de leyes y en esa política general o alta política, como le llamamos nosotros, no, eso, se pierde mucho la visión del ciudadano. Se pierde el contacto con el ciudadano. Primero porque Madrid es muy impersonal, ¿no? Es una ciudad muy impersonal. Evidentemente uno cuando es alcalde o es concejal, en tu barrio, en tu ciudad, te conocen cuando vas andando por la calle. En Madrid, pues hombre, igual conocerán a Ana Botella, supongo, o a Esperanza Aguirre, pero es muy difícil que en Madrid sea personal porque hay muchísima gente que no somos de Madrid, que estamos en Madrid, y por lo tanto eso se hace más lejano. Y después, dentro de la política, pues sí, porque los asuntos que tratas, yo es verdad que, da mi condición de senador autonómico y en las comisiones de que formo parte, que luego si quieres hablamos, pues he tenido contactos pues, con asociaciones de bebés robados, con asociaciones de justicia, de los registros civiles, sindicatos, pescadores, el mundo agrícola. Sí, es verdad que he tenido, pero si no tienes esas relaciones, pues pierdes ese contacto directo. Sí. ¿Y hay alguien que todavía le llame alcalde? Sí, mucho. Aquí muchos. Aquí muchos. Y en el Senado hay muchos alcaldes o exalcaldes en el Senado. Y los que han sido, ¿no? O sea, por ejemplo, Juan Alberto Belloc a mí nunca me dice senador, nunca me dice Tonchu, me dice alcalde. Bueno, pues, está bien. Es algo que llevaremos siempre. Bueno, lo que pasa es que para el alcalde de Baracaldo no le hará gracia. Pues, hombre, que el alcalde soy yo. El alcalde de verdad es Alfonso García y lo está haciendo digna y magníficamente. Hablaremos un poquito del Senado, pero un poquito también de Baracaldo. Pero ahí estoy un poco más alejado, pero bueno. Sí, pero seguro que tiene información privilegiada. ¿Cuáles son un poco esas comisiones en las que su señoría Rodríguez forma parte? El día 5 de febrero hago 2 años en el Senado, tomé posesión el 5 de febrero hace 2 años, y yo entré a formar parte de la Comisión de Justicia, Comisión Constitucional, de la que soy vicepresidente de la Comisión, Comisión de Suplicatorios y Comisión de Agricultura. Yo siempre recuerdo cuando el secretario general del grupo me dijo, vas a formar parte de la Comisión de Agricultura. En Baracaldo hay mucha agricultura, y dije, totalmente. Está lleno. Está lleno, hay un barrio entero, que es el Regato, que hay unas cerezas magníficas, ¿no? Y luego formo parte, por ser senador autonómico, de la Comisión de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales.
Y bueno, pues como sabía que me ibas a hacer esa pregunta, es lo único que me he traído apuntado. Sí. Yo, por ejemplo, en estos 2 años he hecho 1010 preguntas. He presentado 16 mociones, 14 interpelaciones a los ministros, 56 preguntas en el Pleno y en comisión a los ministros y a los secretarios de Estado. Era mi objetivo, y me lo decía siempre, era Gallardón, porque en todos los plenos yo tenía una pregunta para Gallardón, ¿no? Y ya no está. Entonces ahora se lo hago con el ministro de Justicia también, pero esa ha sido mi presencia en la tribuna durante estos 2 años, ¿no? Vamos, que le han llamado preguntón, fijo. Sí, seguramente soy uno de los que más preguntas. Sí. ¿Y Gallardón se preveía su dimisión? Gallardón creo que se confundió completamente. Él entendió que la justicia tenía que ser una justicia diferente para unos y para otros. Empezó privatizando la justicia, intentó, y sigue intentando privatizar los registros civiles, cambiar los registros, los juzgados de paz, metió un gol por toda la escuadra a todos los ciudadanos y sobre todo a los que menos dinero tienen con las tasas judiciales, y con esa historia de decir así, como tienen que pagar, menos acudirán a los juzgados, diciendo que se acudía porque se tenía ganas de acudir, y luego yo creo que el partido no le permitió continuar con la ley del aborto, porque estaba viendo que era una sangría de votos, y con todo eso pues se ha ido a casa. Sí, es que según le estaba escuchando al senador, iba a decir al alcalde, sí, es que me sale, digo, no, si es que Gallardón al final lo que hizo, dimitió porque no salía adelante su proyecto de reforma de ley del aborto. Esa fue Pero yo creo que tenía, y yo se lo decía continuamente en todos los plenos, yo creo que es el único ministro de Justicia en España, en toda la historia democrática, que ha conseguido tener enfrente a todos los operadores jurídicos, ¿no? Es decir, desde los abogados enfrentados, los fiscales, jueces y secretarios judiciales enfrentados, los sindicatos de justicia, todos los sindicatos enfrente, los magistrados de la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo enfrente, pone encima de la mesa la Ley de Justicia Universal, hizo que todos los magistrados se enfadaran con él porque no se permitía seguir con las causas abiertas. Yo creo que fue el ministro de verdad, que así, yo se lo decía, váyase usted antes de que se tenga que ir porque le echen los operadores jurídicos, ¿no? Este que ha venido, Rafael Catalán, pues yo creo que es más técnico, que va a seguir adelante con todas las reformas pretendidas por el Partido Popular y por todas esas Gallardón, que acaba de citar, pero las está suavizando o las intenta suavizar. Por lo menos habla con los grupos parlamentarios, ¿no? Gallardón con los grupos parlamentarios no hablaba. Claro, pero es que es muy duro pasar de un gobierno local que dirige a un partido oposición. Es que cuando antes me decías la diferencia entre el Ayuntamiento y el Senado... Esa sería básica también. Siempre he estado en gobierno en el Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? Y en el Senado estoy en la oposición. Solo decir que desde que estoy en el Senado no gano una votación, ¿no? Porque la mayoría absoluta del PP impide que se gane cualquier tipo de votaciones o propuestas que no sean las que presenta el propio Partido Popular, ¿no? Pero, ya digo, es una forma de ver la política diferente, una política a nivel local mucho más próxima, una política general donde los temas son muy interesantes porque al final estás regulando la legislación diaria. Yo fui ponente he sido ponente de 9 proyectos de ley, de 9 leyes y de 15 proyectos de ley, y uno de ellos es el tan últimamente conocido de las sentencias del Tribunal Europeo, ¿no? de las sentencias europeas que puedan ser trasladadas a España. Por ejemplo, los presos terroristas, para que se les conceda la salida de la cárcel de España una vez cumplidos los años que hayan sumado, los años que han cumplido en Francia, ¿no? Pero ¿eso es una ley aprobada o un proyecto? Sí, está aprobado. Y es una ley que es el de reconocimiento mutuo de las sentencias judiciales europeas, donde te exige que los años cumplidos en España o en cualquier país de la Unión Europea a un ciudadano de la Unión Europea se puedan computar y sumar, ¿no? Sí. Tanto para extranjeros que estén en una cárcel española como españoles que estén en una cárcel en Francia. Son actuaciones, la pasada ley de montes, la ley de agricultura, la ley de pesca. Fui ponente de la ley municipal, de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Voy a ser ponente de la ley de funcionarios de los altos cargos de la administración y de la financiación de partidos políticos. Quiero decir, pero no es el contacto o la situación
del día a día de la política real, ¿no? Sí, son unas leyes que nos van a afectar, pero bueno, las vemos como un poquito lejanas. O sea, sí. De todas formas, esta misma semana y por actualidad, creo, se ha aprobado la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, de la que yo fui ponente de la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia, si no recuerdo mal, se aprobó en el 2013, yo fui ponente, sí, en el 2013. Hace 10 meses se aprobó la creación de este consejo, que se constituyó el lunes, y el lunes pasado, o sea, 10 meses después, se ha constituido el consejo. En principio la Ley de Transparencia empezó mal, porque podía haber sido mucho. El PP me dijo, el portavoz popular me decía, hombre, antes no había nada y ahora con esta ley hay algo, ¿no? Vale, es decir, ahora tenemos una Ley de Transparencia que quizá tenía que haber estado 20 años antes, vale, perfecto. Pero también se puede haber ido un poco más lejos con la Ley de Transparencia. Sí, pero ¿no? Es que yo en principio no la entiendo. Bueno, pues ahora te intento explicar. La Ley de Transparencia, lo que primero ha salido mal por lo del famoso portal de la transparencia. Tú puedes entrar y hacer preguntas, tardaba en descargarse, bueno, ha habido problemas con eso, ¿no? Y este Consejo de la Transparencia, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, no quiso participar en él por una razón, porque consideramos que no podía ser un consejo político. Y me explico. El presidente, en este caso presidenta, lo nombra el ministro Montoro. Hay un representante del Partido Popular del Congreso, un diputado, y un representante del Senado que, a propuesta del Partido Popular, ha sido Joaquín Bildarratz, senador del Partido Nacionalista Vasco. Dos representantes, y los otros dos representantes, uno es un representante del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, y otro de la Agencia de Protección de Datos. Pueden actuar que sobre son organismos públicos, entiendo que dependientes del Partido Popular. Del gobierno de turno. Por lo tanto, un consejo absolutamente politizado. Sí. Dos, ese Consejo de Transparencia no va a poder velar por la transparencia de todo, no, solamente sobre las actividades que realiza la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno de España. No sobre gobiernos autonómicos, que tendrán que buscarse otra fórmula, ni los gobiernos municipales. No sobre todas las materias. La ley establece unas determinadas materias, unos requisitos sobre lo que el Consejo de la Transparencia puede tratar. Por lo tanto, por eso digo, ¿vale más tener un Consejo de la Transparencia y antes no tenerlo? Evidentemente sí. ¿Pero es suficiente? Yo creo que no. O sea, en su opinión se queda cojo. Se quedó muy corto y así se lo intenté explicar, como digo, en el 2013 a los responsables populares, pero ellos llevaban el mandato de aprobar la ley y la aprobaron sin aceptar ninguna enmienda. Sí, entonces se ha constituido este consejo, me ha parecido el lunes fue la vicepresidenta del Gobierno al Senado, estuvo con el presidente del Senado y con los responsables de los que te he citado, sí, unos 5 miembros. La presidenta nombrada por el Ministerio de Hacienda, el diputado del PP y los 2 miembros de las otras instituciones. Y yo les deseo mucha suerte, y a Joaquín, que es amigo mío y tengo una relación personal con él directa, pues así se lo dije, ¿no? Mucha suerte, pero yo creo que queda cojo y sobre todo politizado. Pero y además, ¿tiene carácter ejecutivo o es pues como un defensor de pueblo? No, puede llegar a tener carácter ejecutivo, pero solo sobre las materias del Gobierno de España. Claro, va a vincular ese Consejo de la Transparencia alguna reclamación que tú hayas hecho al Gobierno de España cuando mayoritariamente ese Consejo está dirigido por el propio partido del Gobierno, en este caso el Partido Popular. Ya. Despoliticemos el nombramiento de jueces, despoliticemos el nombramiento de los... pero los jueces están ligados a la política. Hombre, el Consejo General del Poder Judicial y su presidente lo nombra el Congreso y el Senado, los representantes del Consejo General del Poder Judicial, una parte lo nombra el Congreso y otra parte lo nombra el Senado. Pensábamos que era un poder independiente. Sí, la justicia es ciega, la imagen que sale con una balanza y con una tela en los ojos, ¿no? Pero si un senador critica la justicia, ¿qué vamos a decir los ciudadanos? Y voy a enlazarlo con el caso Bárcenas. Claro, sabía que me ibas a hablar de Bárcenas, ¿eh? Lo sabía porque es la... Hombre, es que no hay otro tema hoy en día, vamos. Vamos a ver si centramos un poco en la cosa, ¿no? Es decir, desde el punto de vista jurídico-procesal, este señor puede tener la libertad bajo fianza. Un preso puede estar 2 años en prisión preventiva sin ser juzgado, 24 meses. Este iba a 19, lo podía haber estado hasta los 24. Pero el auto, y a mí me lo han pasado esta mañana, el auto de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es, aunque reconoce la posibilidad de haberse desarrollado algún tipo de actividad ilícita, es absolutamente pulcro, o sea, ha inadmitido 5 veces los recursos que ha presentado y a la quinta
le han dado la razón y, por lo tanto, si presenta una fianza de 200.000 euros... Que para él entiendo que será Calderilla. Ahora vamos a eso. Si presenta esa fianza, puede salir a la calle. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico-procesal, nada que decir. No es recurrible el auto de la Audiencia Nacional. Ahora bien, ¿quién se lo puede creer? Es decir, el otro día una señora creo que tiene que ingresar en prisión porque utilizó una tarjeta de crédito indebida para gastar para comer y después de estar rehabilitada y tal, tiene que ingresar en prisión. Sí. Y este señor, que no ha colaborado con la justicia, que les hacía peinetas a los periodistas cuando iba por el aeropuerto. Que no ha devuelto el dinero. Que dicen que tiene 40 millones de euros en algunos sitios y no se sabe dónde. Este señor va a estar en la calle. Sí. Claro, eso no es que un senador critique a la justicia, es que eso hace que cómo podamos creer en esa situación. Dicho esto, vuelvo a repetir, jurídicamente y procesalmente, el auto de la Audiencia Nacional es correcto y no es recurrible, pero... Pues entonces, usted puede ser uno, o bueno, Toncho, puede ser uno de los que cambie. Estás en la Comisión de Justicia, estas son cosas que hay que cambiar. Perfectamente, lógicamente hay que cambiarlas. El Partido Socialista, por ejemplo, antes hablamos de la transparencia, el Partido Socialista ha presentado 30 iniciativas para el tema de la corrupción, contra el tema de la corrupción. Desde modificación de artículos del Código Penal hasta modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de la propia Ley del Poder Judicial, ¿no? Pero claro, en la Comisión de Justicia, de la que yo soy miembro, y en la Comisión Constitucional, que estoy con Soraya Sáez de Santa María, de la que soy vicepresidente, es imposible, porque la mayoría absoluta del PP impide cualquier iniciativa de la oposición, impide cualquier iniciativa, con lo cual, ante cualquier propuesta, el Partido Socialista ha propuesto modificar la Constitución para modificar el artículo 135, asegurar la calidad de vida, los servicios sociales, la educación, la sanidad, por ejemplo, la reforma del Senado. Claro, esas situaciones las puedes plantear, pero con la mayoría del Partido Popular en el Congreso y en el Senado, ya no salen nunca. ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Gobierno rodillo? Sí, pasa el rodillo? pero es que ni siquiera, mira, yo fui ponente, en el Senado cuando se hacen las comisiones para una ley, te pongo por ejemplo la ley municipal. La ley municipal creo que ha sido una de las más importantes que hemos tenido esta legislatura. Una ley que no tiene aplicación aquí en Euskadi, ¿no? Exactamente, porque ya lo pactó con el PNV, pero una ley que ha fastidiado a muchos municipios, a muchísimos municipios en cuanto a competencias, ¿no? Y en cuanto a dineros, ¿no? Y yo fui ponente de esa ley. Entonces, antes de estás en la comisión y antes de presentar las enmiendas hay un espacio que se denomina ponencia, donde nos reunimos los portavoces de cada grupo parlamentario. Y ahí presentas tus enmiendas que luego se debaten en la comisión. Yo llevé mis enmiendas, el Partido Socialista llevaba 400 y pico enmiendas. Llego allí, hay una senadora del Partido Popular de Madrid, a la cual le tengo un afecto especial. Pues nos íbamos a sentar y dijo, no os sentéis, no vamos a aceptar ninguna. El Partido Socialista presentó a 400, Izquierda Unida a 300, Convergencia y Unión no sé cuántas, el PNV no sé cuántas, ninguna. Tardó 2 minutos la ponencia. No aceptaron ninguna enmienda. En el mes de diciembre, hace un mes ahora, que se han aprobado los presupuestos, el Partido Socialista presentaba 4.000 enmiendas. Perdón, había 4.000 enmiendas al presupuesto. Sí. El Partido Socialista presentaba 1.900, 2.000 enmiendas. ¿Sabes cuántas enmiendas aceptaron del presupuesto? Pues de las 4.000. De los grupos de la oposición, ninguna. Una del PNV. Una del PNV, que era un poquito de dinero. Una enmienda de 4.000. Quiero decir, no es que sea rodillo. Ya. Es que ni siquiera, te pongo el ejemplo, la ley agraria, de la que también he sido ponente. Llegamos a la comisión, ponencia, no sé si teníamos 40 o 45 enmiendas, nos habíamos sentado con sindicatos agrarios de la izquierda y de la derecha, que no estaban nadie de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a la comisión y el presidente de la Comisión de Agricultura dijo, bueno, vamos a convocar la ponencia, pero para nada, porque no se va a aceptar ninguna enmienda, ¿no? Claro, los grupos de la oposición te miras, votas, ellos levantan la mano. O sea, no hay ni tiempo para exponer un poquito... Luego tienes las enmiendas, tú expones tus enmiendas, las sueltas, las cuentas, las mantienes, porque claro, quieres mantenerlas, lógicamente, ¿no? Pero luego a la hora de apretar el botón se pone todo rojo y te dicen que no y se acabó la historia. Sí, pero y en las comisiones, mientras un partido de la oposición, por ejemplo el senador Toncho, está explicando sus enmiendas, hay quórum.
Sí, porque, sí. porque esto es otra No, pero cosa, ¿eh? ese Esto es lo del tampoco es absentismo una en el imagen, Senado. No, pero es una imagen que se da, ¿no? Vamos a ver. Yo me explico. Tú, por ejemplo, para hacer este programa de hoy, ahora, habrás estado en tu despacho preparando la entrevista, viendo qué preguntas haces y tal, ¿no? Sí. Los senadores lo mismo. Si tenemos nuestros despachos pequeñitos, los compartimos, 2 por despacho, y tú estás ahí, no estás en el pleno. Los plenos empiezan a las 4 de la tarde del martes, acaban sobre las 11 o las 11:30 de la noche del martes, empiezan a las 9 de la mañana del miércoles, acaban sobre las 11 de la noche del miércoles, y empiezan a las 9 de la mañana del jueves y acaban sobre las 7 o las 8 de la tarde del jueves, ¿no? Sí. Entonces tú no estás las 17 horas sentado en el salón de plenos, estás en tu despacho. No quita para que efectivamente haya alguno, y si luego hablamos de los viajes, se vaya al Corte Inglés o se vaya a tomar unas copas. No quita eso. Pero esa imagen del Senado desierto, del Congreso desierto... Del Senado y del Congreso también, desierto, sí. Es una imagen que se busca, lógicamente, ¿no? Sí. Claro, a las 9:05 de la mañana tú vas y, mira, le hicieron una entrevista a un senador canario y yo no daba crédito, yo la vi, ¿no? La vi en un canal nacional. Y el hombre estaba en la atril y estaba vacío el Senado. Vacío, no había nadie. Y él hacía como que hablaba, ¿no? Pero es que detrás de él tampoco estaba el presidente, ni los vicepresidentes, ni el secretario, no había nadie. Entonces eso no tenía Entonces, validez. cuando me encuentro con él, le digo, me parece una sinvergonzada que hayas hecho esto. Y dice, no, me lo hicieron hacer. Así fue un paripé, tú te subes y tú como grabas, que hablas... haces como que hablas y grabas que está vacío, ¿no? Bueno, ya, pero aquí hablamos un poco Pero de también es seriedad, verdad, sí. es decir, el absentismo es cierto. Sí. Es verdad que para votar tienes que ir, te tocan un timbre y tienes que ir, pero también es verdad que yo tengo una reunión con los sindicatos agrarios y lo tengo a las 11 de la mañana de un miércoles y tengo que estar con los sindicatos agrarios en una sala o en su sede de Madrid, ¿no? Yo no estoy en el pleno del Senado. Pero también es cierto que hay otras personas que efectivamente solo aparecen para votar, es verdad. Y eso hace que esa mala imagen se traslade a todos, ¿no? Pero yo creo que no es bueno generalizar. Y ya que está hablando del tema de sindicatos agrarios, aquí también en Euskadi, claro, tenemos el sindicato ERNE. Estuve con ERNE, estuve con representantes de ERNE, con alguno de... Eso, que son sindicatos que también, bueno, muestran sus preocupaciones, aparte de los de fuera que puedan mostrar sus preocupaciones por lo de Rusia. Sobre todo aquí con los minifundios y con los pequeños terrenos agrícolas y ganaderos, ¿no? Sí. Estuvimos con ellos reunidos. O aquí la especialización del chacolí y demás. Con algún representante vasco, estuvimos con ellos con el tema de la ley agraria, también estaban en contra. Estaba en la ley de pesca y hemos estado con algunos pescadores, con el tema de la costera de la anchoa, del bonito, del besugo, ¿no? Ese trabajo lo haces fuera del pleno, ¿no? No estás en el pleno. Pero yo sí reconozco que soy uno de los que más quizás asisto, ¿no? Pero sí es verdad que tengo compañeros de todos los grupos parlamentarios que efectivamente no van nunca. Me sonrío porque no me imagino yo a Tonchu Rodríguez, además de alcalde, abogado en una comisión de pesca y agricultura, porque bueno, son cosas que tiene la vida. Yo tampoco me lo imaginaba, ya te digo, cuando me lo dijeron, José Miguel Camacho, que era el secretario general del grupo, me llamó para entrar en la comisión de agricultura, que yo no era miembro, por el tema de la ley agraria que tenía aspectos jurídicos, ¿no? Y le dije, joder, José Miguel, pero que yo es que de agricultura conozco cuando voy al súper y miro la fecha de caducidad de los yogures, ¿no? Y de las lechugas, ¿no? Y dice, no, tienes que estar por ese tema. Y ya me quedé, me he quedado, y vamos, que he sido ponente de la ley de montes, de la ley agrícola, de la ley de pesca, de la ley de pesca marítima, y he metido una moción sobre el besugo, la anchoa y el chicharro de aquí, pero también, que tuvo mucha repercusión, de hecho sea de paso, sobre la sardina del Golfo de Cádiz, que vamos, impresionó allí en Andalucía. Sí, bueno. Y con todos mis respetos para los pescadores y el pescado. Pero ya te digo, una vez tiene que hacer de todo. También he hecho cosas de aquí, que sí me gustaría decirte. Sí, pero antes una pregunta con maldad, ya que para retomar el tema de Bárcenas, ya que Bárcenas se ha quedado sin abogado defensor y Toncho Rodríguez es abogado, pues igual... No puedo ejercer, primero no puedo ejercer porque tengo dedicación exclusiva, pero segundo, evidentemente él tendrá que elegir algún abogado de su confianza, que seguro que no soy yo. Seguro que yo no soy. Bien, no sé si del PP tampoco pueden ser de su confianza. Bueno, tenía un magnífico abogado que fue juez. Sí, Gómez de Liaño. Pero supongo que elegirá alguno de su confianza y yo estoy seguro que no soy de su confianza. Sí. Bueno, pues ahora sí. Yo sé que a los presupuestos generales del 2014 sí que presentó alguna enmienda relacionada con Baracaldo. Presentamos varias enmiendas. Los tres senadores vascos, Yolanda Vicente de Álava, Dimas Añudo de Vizcaya y yo, senador autonómico,
y los 4 diputados vascos, Odón Elorza, María Teresa Rodríguez de Barahona, Chiqui Venegas y Edu Madina, O sea, socialistas. los 7 socialistas, Sí, socialistas. presentamos las mismas enmiendas en el Congreso y en el Senado. Por supuesto no se admitió ninguna, ¿verdad? Ya. Ninguna. Pero sí hay que decir que presentamos enmiendas, por ejemplo, con el tema de la estación de Baracaldo, de Renfe, de Luchana y de Baracaldo. Que por fin se va a hacer la pasarela Eso Murrieta, es, aunque no se vaya a eso reformar es, la lo va a hacer estación. parece ser el gobierno vasco. Presentamos enmiendas con el tema del Horno Alto, de Portugalete. Presentamos enmiendas de Bilbao. Horno de Sestao. De Sestao, perdóname. Presentamos enmiendas sobre Bilbao y Cantalojas. En fin, presentamos enmiendas que no se han metido ninguna. Pero sí decirte que, por ejemplo, en mis 1010 preguntas, yo por mi calidad de senador autonómico no tengo que dirigirme a las 3 comunidades, a los 3 territorios históricos, si no los guipuzcoanos y los vizcaínos se enfadarían un poco, los alaveses se enfadarían un poco, ¿no? Pero sí es verdad, por ejemplo, yo de Baracaldo he metido sobre el tema de la depuradora de aguas de Galindo y he vuelto a meter otra pregunta sobre las estaciones de Renfe de Baracaldo y de Luchana. He presentado preguntas, Pero para los presupuestos de este año 2015. Para este año 2015, que no se ha admitido ninguna, y para las preguntas orales o escritas e iniciativas que se hacen en el Pleno del Senado, ¿no? Y en las comisiones del Senado. Y para esas, por ejemplo, pues la estación de Urbínaga, moción sobre el túnel de Serantes, las vías de Santurchi, vías en Basauri, trinchera de Cantaloja, lo que te decía antes, el saneamiento del Nervión, el proyecto de la playa de la Arena, la conexión peatonal de la estación de Trápaga. Es decir, como ves, son todas muy relacionadas de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues hay que mirar también para casa un poco, lógicamente, para la margen izquierda. Sí, porque es que un poco lo que tiene el Senado es que tiene unos representantes vascos, entonces se supone que... Sí, además hay una cosa es por autonomías. hay una cosa que siempre lo critico yo al Grupo Socialista y se lo digo, porque cuando salen los representantes del Partido Nacionalista Vasco, dicen los senadores vascos, ¿no? No, los senadores vascos es Joaquín Bildarratz y yo también, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas de las preguntas son muy vinculadas a la tierra, mucho más de proximidad, como te digo, pues desde la estación de Urbínaga al túnel de Serantes, o la vía de Santurchi, o de la estación de Trápaga, o de la trinchera de Cantalojas, o del Alto Nervión, pero también luego haces preguntas en general, ¿no? Pues sobre los registros civiles, los partidos judiciales en Baracaldo, en la zona, los ex escoltas que hemos tenido en el País Vasco, la presencia policial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en fin, son preguntas más relacionadas con el País Vasco, ¿no? Pero no es el gran núcleo de preguntas. Vuelvo a repetirte que la actividad es una de política general. Sí, pero cuando hace una pregunta luego obtiene una respuesta. Sí, vamos a ver, si la pregunta es oral, sí, si la pregunta es oral en pleno, sí. Si es oral en comisión, depende cuándo se convoquen las comisiones, y eso es competencia del presidente de la comisión. Por ejemplo, la Comisión de Justicia es una comisión que más o menos se convoca cada 2 o 3 meses, bueno, y va más o menos bien. La de Agricultura también. La Comisión de Comunidades Autónomas en estos 2 años solo se ha convocado una vez. Entonces, si son preguntas orales, sí puedes obtener respuesta. Si son preguntas escritas, pues te puedo contar alguna anécdota, si quieres. Sí. Campaña de la anchoa del 2014. Presento preguntas sobre la campaña de la anchoa del 2014, que se había rebajado la cuota de la anchoa para los pescadores vascos. Luego le pregunto por la angula, ¿eh? Vale, y se beneficiaba a los pescadores gallegos y se reabrió la pesquería de la anchoa. Entonces yo presenté una pregunta en el 2014, me la contestaron 10 meses después, la presenté en el 2013 para el 2014, me la contestaron 10 meses después. Y yo empecé diciendo que toda la pesquería de la anchoa del 2014 ya se había comido, luego no tenía sentido la pregunta. Sí. Otra pregunta, y es el último ejemplo que te pongo, un tema de la Rioja Alavesa sobre las viñas. Presenté una pregunta para que fuera contestada en tiempo, más o menos en septiembre, ¿no? Me la contestaron pues 9 meses después, toda la cosecha de la Rioja ya se había bebido. Entonces, esa es otra de las cosas que tiene que cambiar el Senado, ¿no? Tú me dices, ¿te responden las preguntas? Sí. Con un retraso de 10 meses también, con lo cual hay veces que esa pregunta pierde la agilidad que podría tener, ¿no? Sí. Yo siempre suelo decirles a los compañeros que tengo en la bancada, tengo a mi izquierda gente del PSC,
Y fíjate que estoy rodeado, tengo a mi izquierda gente del PSC y a mi derecha gente del Partido Socialista de Andalucía. Sí. Pues estoy absolutamente rodeado. Yo creo que han puesto un vasco en medio por eso, ¿eh? Sí, pero ¿y con quién se lleva mejor? ¿Con los catalanes o con los andaluces? No, me llevo muy bien con los dos, con las compañeras y compañeros que están a mi izquierda y a mi derecha, me llevo muy bien. Quizá tengo más relación con la compañera que tengo a mi izquierda, con Chus, que es del PSC, pero porque ella está como yo mucho más tiempo en el Pleno que las compañeras de la derecha, pero me llevo perfectamente con cualquiera de ellos, ¿no? ¿Y con el resto de senadores vascos, incluso No, muy bien, diputados? con los senadores y diputados vascos muy bien. Con ¿No el hay PNV diferencia muy de bien. partidos políticos? No, que va, con los senadores de Bildu. Yo tengo detrás sentados a los senadores de Amaiur, que son el grupo Amaiur. Los tengo sentados justo detrás, ¿no? Y tengo una relación excelente con ellos, con los senadores del Partido Popular vascos también, de Álava también, y con los senadores del Partido Popular también, hay quizá menor relación, pero con los que coincides en la comisión, ya te digo que tienes una relación correctísima. Yo con la ponente de la ley municipal tengo una relación cordial y amable, y con la gente de las comisiones tienes una relación cordial. Lo que pasa es que luego otra cosa es cuando vas a la tribuna, ¿no? Pero es lo que te decía, ¿no? Cuando te encuentras en situaciones donde te responden las preguntas, sí, con tanto retraso, también. Yo le suelo decir a Chus, la concejala, es senadora y concejala de un pueblecito de Tarragona, del PSC, decía, ¿y tu alcalde cuando no te contesta a la pregunta que le has metido en un mes, le monto un pollo? ¿No? Me dice, ya le monto un pollo, como los que me montaban a mí, o ahora también, ¿no? Bueno, pues en el Senado pasan 10 meses, 11 meses, no contesta y no le puedes montar pollo a nadie. Pues bueno, a lo mejor sería una de las cosas que habría que reformar del Senado, porque yo he preparado, eso es, una batería de preguntas así generales sobre el Senado. Algunas, la respuesta yo creo que sí o no, y la respuesta entiendo que puede ser un poco lógica. ¿El Senado y sus funciones son conocidos? No. ¿Es cercano? No. ¿Es eficaz? Podría ser eficaz. Luego te explico si quieres por qué. Sí, sí, ahora viene la fase de las explicaciones. ¿Es transparente? Sí, tiene una página web que no la entiende nadie porque es francamente mala, pero sí. Yo te he traído mi nómina. Sí, esa es otra. Pero termino con esta batería, vemos... sí, no, voy directo a la nómina. Porque en la página web viene la nómina de los senadores. Yo creo que sí. Yo creo que puedes entrar en ella. Sí, Pues yo le he pedido al Senado su nómina. En intranet puedes entrar, pero... Intranet es cuando te tienes que registrar previamente. Pero yo creo que en la página web, yo creo que también, supongo que también. Bueno, pues, alcalde, aquí tenemos su nómina y a mí que me la explique, ¿eh? Yo te la explico, porque... Pero para empezar, un senador, ¿cómo puede cobrar menos que un alcalde? Pues efectivamente, porque claro, la gente puede llegar a pensar que cobramos un huevo y parte del otro, ¿no? Yo te cuento los datos. Un senador, la asignación constitucional por senador o diputado, lo que cobra un senador o un diputado son 2.813 euros. Eso es el sueldo del senador o diputado. Más... Ese es el sueldo. Ese es más... el neto, esto es el neto. Eso es lo que... No, eso sin el impuesto, o sea, eso es sin deducir todavía el impuesto del IRPF. O sea, un bruto. Eso es. Vale. Más, yo soy vicepresidente de la Comisión Constitucional, como te decía, y yo por ser vicepresidente de la Comisión Constitucional cobro 1.046 euros más. Más 1.046, bien. ¿Vale? O sea, 2.800 de sueldo base y 1.046 por ser vicepresidente. El que sea secretario cobra menos, cobra, no sé si son 800 y pico euros. Y luego, la indemnización por ser diputado de fuera de Madrid, la indemnización con la cual tú te tienes que pagar tu estancia en Madrid durante 4 días a la semana, durante todos los meses, la asignación que yo tengo es de 1.822 euros. Más 1.822, que esto entiendo eso hace eso un es total para de viajes. 5.682 euros. Vale, 5.000. A eso hay que quitarle el 27% del IRPF y yo me llevo a mi casa 4.640 euros. Y de esos 4.640 euros, yo tengo que abonar al Partido Socialista, lo que el Partido Socialista nos pide, que es aproximadamente el 10%. Sí. Como cualquier cargo público. Quiero decir, el sueldo de un senador es 2.813 euros, la asignación por miembro de vicepresidente de la Comisión, 1.046, y la indemnización por ser de fuera de Madrid, lo que supone tener los gastos de estancia y comidas. Un hotel puede ser una noche 70 euros. Comer, vamos a ponerlo barato, menú del día, 12 euros, 13 euros en el Senado, cuesta 13 euros en el Senado. Y cenar, vamos a poner otros 13 euros. Estamos hablando de 100 euros al día. Por 4 días a la semana, 400. Por 4 semanas al mes, 1.600.
nos dan una dieta de 1.800. 1.800. Para unos cafés. Bueno, Para unos cafés a media mañana y un pinchito de tortilla. Es. ¿Cuando era alcalde cobraba más que esto? No, cobraba menos porque eran 3.500 y pico euros, me parece, lo que cobrábamos, ¿no? Pero... Sí, pero ¿y el actual alcalde cobra más que Tonchu senador? No tengo ni idea. Eso ya sí que no puedo decir. Supongo que no cobrará tanto, no sé. ¿Y cómo lo define? ¿Que está bien pagado? Porque este es otro de los debates que se ha abierto, que si los políticos están bien o mal pagados... Vamos a ver, tal y como estamos ahora, no puedes decir que estás mal pagado, lógicamente, cuando tienes gente que no llega a los 1.000 euros al mes, ¿no? O a los 800 euros al mes. Pero el debate que se abre sobre si los políticos estamos bien pagados o no, es decir, es el debate sobre cuál es el sueldo base, ¿no? Y el sueldo base son 2.813. Si hay un senador, que lo habrá, y un diputado, que lo habrá, que sea de Madrid, y que no sea presidente, vicepresidente o secretario de alguna comisión, que lo habrá, que lo hay, sí, a casa se lleva 2.813 euros. Menos el 27% de IRPF. Eso es lo que cobra un senador, un diputado. Es decir, cuando salen luego los sueldos y tal... Claro, hablamos de viajes. Pero la asistencia a dietas o a plenos no se paga aparte, ¿no? No se paga aparte. Como se paga en un ayuntamiento. Tú asistes a una comisión, al contrario, asistes a un pleno y te pagan. El grupo parlamentario, si no asistes, te descuenta, tienes unas faltas. Y si tú tienes que darle un botoncito de presencia... Cuando llegas al Senado, a tu escaño, le das un botón de presencia para que sepas que estás. Sí. Porque si no, el grupo parlamentario te descuenta si no votas. Es decir, esa es la situación que me parece real. Correcto para evitar las claro, el absentismo. Y si no puedes ir porque estás enfermo, pues evidentemente no puedes ir. Eso es justificante. Cabe el voto telemático, incluso podrías votar telemáticamente, ¿no? Hombre, ya, pero, quiero decir, no vas y te justificas, ¿no? Pero si no te descuentan. Es decir, pero eso es el salario, ¿no? Entonces, yo he visto estos días con el tema de Monago y tal, no, se cobran 6.000 y pico euros, 8.000 y pico euros. Pues chicos, no sé quién los cobrará, yo tengo la nómina. Y no es cierto, no es cierto. Hablamos de viajes. Sí. El Senado y el Congreso tienen un convenio con una agencia de viajes y con transportes aéreos y transportes terrestres y transportes marítimos. Los senadores, por el Estatuto del Congreso y del Senado, y que lo cambien si quieren cambiarlo, que me parecería pues, bien o mal, tienen desplazamiento gratuito por toda la provincia, por todo el territorio nacional. Pero evidentemente para actuaciones propias de tu cargo. Para trabajar. Otra cosa es que tú, bajo tu responsabilidad, pues no cojas el avión desde tu provincia a Madrid y lo cojas a Canarias. Sí, estamos hablando de los viajes de Monago, que iba a Canarias y para asuntos privados, será presuntamente. Será su responsabilidad, será la suya, pero eso no implica que todos hagamos lo mismo. Ya, pero son prebendas que al ciudadano, en la situación en la que estamos, pues clama un poquito al cielo y dice, pero bueno, estos representantes políticos, ¿cómo disponen de estas ventajas? Pues para viajar, por ejemplo. Ya, porque... O sea, que viajen gratis. Pues viajamos gratis, es verdad. Mi billete de avión sale mucho más barato que un billete normal por el convenio que te digo que existe entre el gobierno y entre el Senado y el Congreso con las agencias de viajes. Pero yo, por ejemplo, a mí me pueden convocar una comisión para mañana, ahora. Sí. ¿Salió de qué? Aquí en el Llega teléfono. un correo electrónico y te dice convocada a la Comisión de Justicia a las 11 de la mañana. Si te vas en coche, te vas en avión, tienes que pedir el billete, tal, no sé qué. Ese billete de avión podría costar no sé cuántos mil euros para ir a Madrid en avión. Pero gracias al convenio que tiene, yo llamaría a la agencia de viajes y automáticamente me harían un precio especial para que yo pudiera viajar mañana a Madrid. Esa es la única ventaja, esa es la ventaja. El que tienes asegurado el billete. Sí, es que yo recuerdo que un antiguo diputado, y pues yo creo que de la primera o segunda legislatura, contaba, es que me chocó, cuando llego al Congreso o cuando tomo posesión del cargo, lo primero que me dan es un taco de billetes de avión. ¡Hola! A mí no. Eso. A mí, yo voy a la agencia de viajes, en la agencia de viajes tramita el billete, a mí me llega el billete al correo electrónico, y ahora, después de lo de Monago, nos hacen rellenar una ficha. Es verdad que antes no había control. Eso es. Y por lo tanto, yo tengo que reconocer, y vuelvo a repetir, la responsabilidad de cada uno, pues chicos, que unos iban a Madrid y otros a Canarias o a Ceuta y Melilla, yo qué sé, ¿no? Aragón, ¿no? Bueno, pero eso entrará dentro de la conciencia de cada uno. Sí, pero esto es como el fraude fiscal. Mientras no se controle... Efectivamente. A raíz de lo del presidente de Extremadura, ahora nos hacen rellenar una ficha donde tienes que poner el billete de avión que coges, cuándo lo coges y cuál es la compañía. Y
¿a qué vas a Madrid? Entonces yo la semana que viene pues rellenaré una ficha y diré, cojo el vuelo tal, mi número de billete tal, Bilbao-Madrid y la vuelta a Madrid-Bilbao para asuntos parlamentarios, porque tengo un pleno o tengo una comisión. Sí. A mí me parece muy bien que se meta mano a los que de verdad pues la han pifiado, ¿no? Pero los que van de tu circunscripción a Madrid y vuelta, que eso se comprueba muy fácil, ¿eh? O sea, es muy fácil ver cuando los billetes que tú viajas a Madrid. Si yo en vez de viajar, coger el Bilbao-Madrid, Madrid-Bilbao, me cojo cada semana Bilbao-Sevilla, Sevilla-Murcia, Murcia-Madrid, pues hombre, no estoy yendo de mi circunscripción a Madrid, y eso se ve, ¿no? Entonces yo creo que busquemos fórmulas de regularlo, que sea transparente, que todo el mundo conozca mi agenda. A mí me parece correctísimo cuáles son mis viajes, y si no quieres, si no quieres es porque tendrás miedo a que no se, a que se vea que no, ¿no? Pero de verdad, yo creo que es sacar muchas veces de contexto, ¿no? Hombre, es un poco el mal uso de... Claro, lo puedo llamar privilegio. Claro, de eso de... sí, el mal uso de tu cargo, ¿no? Es decir, tienes una tarjeta de senador. Yo no la he utilizado nunca, ni para entrar a ningún sitio, ni para... No, pero habrá gente que haga uso de la tarjeta y diga que yo soy senador de España. Pues habrá gente que lo haga, dentro de cada uno habrá gente que lo haga, pero eso no significa que todos somos iguales, y eso es yo creo que eso es lo que hay que dejar muy claro, ¿no? Por eso te he querido traer la nómina y explicarte que de verdad, es decir, yo no cobro dietas por asistir a los plenos ni a las comisiones ni nada, esto es lo que cobro, y de los 1.800 euros que me pagan por indemnización senador provincia de Vizcaya, yo tengo que pagarme mi estancia en Madrid durante 20 días al mes. De todas formas, sigo pensando, igual coincide Toncho conmigo, que debe haber un poquito más de control. Sí, Así como el tema de los viajes, el tema de esta indemnización por representar... Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Ese puede ser uno de los problemas. De verdad, ese puede ser uno de los problemas. Hay gente, mucha gente, y tengo que decirlo, yo no, pero hay mucha gente que sí, que reside en Madrid y cobra la indemnización por ser senador de, no voy a decir ningún sitio, para que no se enfade el de Valladolid o el de Murcia. Sí, o del País Vasco. O de Euskadi, me da igual, ¿no? Es decir, pues si tú tienes tu médico en Madrid, tu familia en Madrid, tu colegio de tus hijos en Madrid, tu piso en Madrid, en definitiva, eso es. ¿Por qué vas a cobrar pues, hombre, por viajes? Renuncia a esta indemnización que pone por ser senador de la provincia de tal. Eso ¿no? es. Y yo creo que eso, por ejemplo, pues no se le ha dado más importancia, y se le ha dado más importancia a los viajes de Monago a visitar a una amiga a Canarias. Sí, era un poco el morbo, ¿eh? Sí, seguramente también, ¿no? Pero yo creo que esa es una mala imagen. La primera pregunta que me hacías, ¿es conocido el Senado? Yo te he dicho rápidamente no, ¿no? Y yo creo que no es conocido el Senado, pero no es conocido... Mira, me han hecho 2 entrevistas en ETV desde Madrid, ¿no? Y lo primero es que ETV y cualquier canal de televisión no tiene directos desde el Senado, ahora que estamos en una televisión. En el Congreso hacen directos, pero en el Senado no, te graban. Esa es la primera. Sí, porque no... Bueno... ¿Me explico? Hay voces que hablan de que debería desaparecer el Senado. Vamos a ver, yo creo que no. Es decir, yo creo que un sistema bicameral existe en todos los países del mundo, en todos los países democráticos del mundo, en todos. Pero, ¿habría que reformar el Senado? Radicalmente sí. Radicalmente sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo está operando pues como una cámara acumulada del Congreso. Ley que va al Congreso, se vota y se aprueba en el Congreso, va al Senado, se vota y se aprueba en el Senado. Si se modifica alguna enmienda en el Senado, vuelve al Congreso. Si no se modifica, queda aprobada definitivamente y va al Boletín Oficial del Estado. ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, que sea de verdad lo que dice la Constitución española y el propio reglamento del Senado, una Cámara Territorial de España, donde los asuntos autonómicos se traten exclusivamente en el Senado. ¿Por qué los estatutos de autonomía se tienen que aprobar en el Congreso de los Diputados? Si la Cámara Territorial es el Senado. 2, que sea una Cámara de segunda lectura de verdad. Es decir, que si el Senado veta, impide, porque las mayorías pueden, en este caso no, hay la misma mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado del PP. Pero bueno, es una circunstancia con Zapatero no ocurría eso. Sí. Si en el Senado hay una mayoría diferente y veta o paraliza una ley que tramita el Congreso, se paraliza la ley. Y eso no ocurre ahora. No es una Cámara de segunda lectura de verdad, porque los vetos no se producen. Tercero, una Cámara de control al Gobierno. ¿Por qué no se controla al Gobierno en el Senado? Joder, porque las mayorías son las mismas que las del Congreso. No, porque todos los martes hay sesión de control al Gobierno.
y comparecen 6 o 7 ministros y de vez en cuando el presidente del gobierno. Y el Congreso al día siguiente, las mismas preguntas. Las mismas, prácticamente las mismas que hacen los grupos parlamentarios, que hacemos nosotros. Sí. La que yo le hacía a Gallardón, se la hacía a mi compañero de justicia en el Congreso. No, el control al gobierno debía ser en el Senado. Y el Congreso gestionaría otras actividades. Y última, dotarla de agilidad legislativa. Antes me decías, las preguntas tardan 10 meses en contestar una pregunta. ¿Qué hay que hacer para todo eso? ¿Reformar el Senado? Sí, radicalmente sí. ¿Modificar la Constitución? El artículo 66 y el artículo 69 de la Constitución, modificarlos inmediatamente. Hay una ponencia en el Senado, donde está Xisco Antich, el que fue presidente de la Comunidad Autónoma Balear, y Joan Lerma, presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, por parte del Partido Socialista, en esa ponencia de modificación de reforma del Senado, donde la han paralizado. Porque claro, a las mayorías absolutas, el Senado como está les viene Dios a ver. No hay cámara de segunda lectura. ¿Cómo va a ser el Senado una cámara territorial si te he dicho que la Comisión de Comunidad Autónoma se ha convocado una vez? Solamente se ha tratado el Estatuto de Castilla-La Mancha, con esa modificación que ha hecho Dolores de Cospedal, con el tema de reducir el número de parlamentarios en Castilla y León, y se trató en el Senado. Es el único Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Cataluña, ¿dónde se trató? En el Congreso. ¿Y Ibarretxe dónde fue? ¿Al Congreso? No, al Senado. Y las modificaciones de los Estatutos de Autonomía en el Senado, que para eso es una Cámara territorial. Por eso hay muchísimas voces que dicen, ¿para qué queremos el Senado? Pero es que parece como que no hay voluntad tampoco de aplicar esas reformas que Toncho está comentando. La misma voluntad, digo, esa voluntad que no tiene el Partido Popular ahora, tampoco la tenía el Partido Socialista antes, porque al que está en el gobierno le interesa tener una segunda Cámara donde al final las cosas se diluyan, donde no se le controla al gobierno, donde las preguntas tardan 10 meses, ¿no? No, pero ya yo creo que esa época ha pasado, ¿eh? Y creo que en la próxima legislatura, cuando convoque las elecciones Mariano Rajoy, gobierne quien gobierne, espero que sea el Partido Socialista, habrá una modificación del Senado seguro, pero radical del Senado. Se me ocurren una serie de preguntas, por ejemplo, a la hora de reformar el Senado, también se podría recortar el número de senadores. Perfectamente. Son muchos. Somos 267, creo. Se podría recortar perfectamente, sí, ¿por qué no? ¿Y eliminar la figura de aforados? Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El Partido Socialista ha presentado ya una petición de modificación de aforamiento en España. Si Toncho Rodríguez tiene que ir a un juzgado... No, yo puedo ir... ¿Es aforado? El ser aforado es lo único que te indica es que quien te juzga es el Tribunal Supremo. Nada más, ¿eh? No significa que no vayas a un juez. ¿Pero eso beneficia a todos los políticos? O sea, pues se presume que, cuando hablábamos al principio de la entrevista de la justicia ciega, ¿no? Pues se presume que como el Consejo General del Poder Judicial y los mismos jueces del Tribunal Supremo son designados por poderes políticos, pues se puede presumir que puedas tener mayor beneficio si te juzga un juez en el Tribunal Supremo que si te juzga un juez en Guernica o en Albacete, ¿no? Eso es el aforamiento. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que retiren el aforamiento, absolutamente de acuerdo. Sí, pero es que no es algo común en su partido, porque el antiguo presidente de Andalucía decía, no, yo soy aforado, entonces yo pues voy al tribunal. Está conmigo en el Senado el anterior presidente de Andalucía y en el Congreso está el anterior, ¿no? Manolo Chávez está en el Congreso y Griñán está en el Senado. Y creo que van a declarar en febrero en el Tribunal Supremo. Eso es como aforado. Y yo soy miembro de la Comisión de Suplicatorios, y cuando el Tribunal Supremo, si van a declarar y se les imputa, declaren en el Tribunal Supremo, pasará al Senado a la Comisión de Suplicatorios para retirarles la condición de aforado, ¿no? Y puedan declarar, claro. Todo ese trámite, hay que hacer todo ese trámite por tener la situación de aforamiento, que nos lo quiten. Yo estoy de acuerdo. Pedro Sánchez lo ha dicho en repetidas ocasiones, que no hace falta tener no sé cuántos mil aforados en España. Hombre, me lo ha puesto fácil. ¿Pedro Sánchez o Susana, la andaluza? Yo apoyé a Pedro en las primarias. En las primarias decididamente, porque creo que era necesario. En Baracaldo, el Partido Socialista no ganó Pedro Sánchez, ganó en la agrupación de cruces Pedro Sánchez, y Fernández Tapias ganó en la de Baracaldo. Que era como el de más izquierda del Partido Socialista. Que ahora ha dejado de existir la corriente izquierda socialista, porque Fernández Tapias ha desaparecido también, ¿no? Lo ha dejado. Y yo apoyé a Pedro desde el principio, estuve en su campaña y creo que es el secretario general más legitimado. Fíjate lo que te voy a decir,
más legitimado que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español en toda su historia, porque a pesar de que para mí Felipe González ha sido el mejor presidente y el mejor secretario general que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español, Pedro ha sido votado por todos los militantes del Partido Socialista en España. Y por lo tanto es el que mayor legitimación tiene para ser secretario general. Y también para presentarse a las primarias en julio y, como él ha dicho, para ganar esas primarias en julio. Pero primarias para presentarse como candidato a presidente. Yo, Susana Díaz, a la que le tengo un respeto enorme y es una magnífica presidenta de Andalucía y seguramente, y hoy lo decía José Luis Rodríguez Zapatero, lo he oído en una entrevista, con una capacidad de gestión espectacular. Yo tuve oportunidad de conocerle en el Congreso de Sevilla, pues seguro que va a tener unos resultados magníficos en Andalucía, adelante o no adelante en las elecciones. Pero yo creo que ahora mismo el secretario general es Pedro Sánchez, el responsable de la gestión orgánica es Pedro Sánchez y nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, respondiendo a tu pregunta, tiene que ser Pedro Sánchez, y si no sería un error de difíciles consecuencias. Pero igual todos los apoyos que consiguió en las primarias, ahora pasado el tiempo y viendo un poquito su evolución, al menos a través de medios de comunicación, como que podría haber bajado. Pero si estamos consiguiendo repuntar después del bajonazo que teníamos con el final de la época de Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Yo creo que hemos empezado una inercia de subida en todas las encuestas, nos dan que subimos, por lo tanto, si es que Pedro tomó posesión del secretario general en julio, si es que no ha pasado ni medio año casi. Bueno, que es su líder, ¿no? Es su líder. Le están segando la hierba, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo el Partido Socialista en su conjunto, el Partido Socialista de Euskadi lo está, el Partido Socialista en Baracaldo lo está también, y todo el Partido Socialista en su conjunto tendría que estar detrás de su secretario general, que es Pedro Sánchez. Pues no parece que el expresidente Zapatero opine lo mismo, porque otra de las cuestiones de actualidad es que se ha reunido junto con Bono, con miembros de Podemos, y a Pedro Sánchez no le ha dicho nada. He oído la entrevista de la cadena SER esta mañana de José Luis, ¿no? Yo tengo una relación excepcional con José Luis, ¿no? Le conozco desde hace mucho tiempo. Su inicio de candidato a presidente del Gobierno lo hizo en Baracaldo, en la agrupación de Baracaldo, allá por el año 2001, donde vino, me acuerdo, unas Navidades, vio el Baracaldo iluminado. Yo no sé qué se imaginaba que era Baracaldo, y cuando vio iluminado de Navidad, joder, pero si tenéis luces y tal, ¿no? Oh, sí ha llegado la modernidad. Era de León, entonces, ya. Como te digo, ¿no? Y yo creo que José Luis no ha dicho eso esta mañana. Yo he oído la entrevista y lo que ha dicho es que le parece un magnífico secretario general Pedro Sánchez. Yo no he oído la entrevista, pero bueno, en plan... Y que Susana puede ser una magnífica presidenta de lo que ella quiera ser y de lo que tiene que ser es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y luego que se reunió con este hombre, con Pablo Iglesias, en casa de Pepe Bono, porque era amigo su padre de Pepe Bono, el padre de Pablo Iglesias de Pepe Bono, le llevó un asunto judicial en la época del franquismo, y que hablaron con absoluta normalidad, y luego he podido ir al propio Pablo Iglesias desde Bruselas y decía lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una reunión personal. Luego le han preguntado, habéis ido todos los periodistas en el Congreso donde Pedro, diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Que no te han dicho nada y tal, y ha dicho, yo no quiero montar ruido. Si es una reunión personal, pues en fin, ¿no? Ya se lo contó, según ha dicho Zapatero, se lo contó, se lo trasladó a Pedro que habían tenido esa reunión y ya está. Bueno, igual a veces se sacan noticias de donde no existen. Claro, es decir, no eso los de fútbol lo saben muy bien. No busquemos, ¿cómo se dice? 3 pies al gato o 4 gatos al pie. O 5, ¿no? Algo así. ¿Cree que va a haber adelanto electoral a nivel del Estado? No, en el Estado. En el Estado yo creo que no. Yo, conociéndole a Mariano Rajoy, lo que le conozco de verle en el Senado y en el Congreso y en Madrid y de su actuación política, yo creo que va a utilizar tres hitos, ¿no? En primer lugar, la unidad de España, es decir, el enfrentarse a Cataluña, a los catalanes. Nosotros somos los que defendemos la unidad de España. 2, el repunte económico y el cierre de la crisis, y esto se ha pasado, y por lo tanto somos los que hemos conseguido salir de la crisis, sacar de la crisis de España. Y 3, pues el barómetro de la sociedad que dice que somos un país emergente otra vez. Eso lo va a utilizar para aguantar hasta el final del mandato y convocar elecciones después, cuando toque, vamos, creo que son en noviembre
de este año. Sí, eso es del 2015, que nos viene un año electoral interesante. Incluso algunos decían que se podía retrasar hasta después de Reyes. Sí, hasta enero, acabar en enero. Sí. Había un proyecto de ley, andaba buscando, porque es que lo he leído y no he entendido nada. Creo que es, a lo mejor tiene que ver. Proyecto de ley de desindexación de la economía española o algo así. Sí, yo le hice una pregunta al secretario de Estado. Le hice una pregunta al secretario de Estado de Hacienda. Técnicamente es muy difícil. Los compañeros que están en Hacienda lo llevan perfectamente. Yo no estoy en la comisión y por lo tanto tampoco tengo mucho conocimiento de la desindexación. Pero se aprobó esa ley por parte del Partido Popular y también con la oposición de todas las fuerzas políticas, ¿no? Con lo cual, eso parece una forma de reactivar la economía con el tema de los impuestos de la ley impositiva. Y yo creo que cuando todo el mundo está en contra, te lo tienes que hacer mirar, ¿no? Es decir, si tengo a todos, ahora mismo en este estudio hay 4 personas, si de las 4 personas, 3 personas están en contra de lo que estás diciendo, joder, o eres un fenómeno o algo falla, ¿no? Pues igual tienes que hablar con los 3 y encontrar una solución para que en vez de estar todos en contra tengas a 2 a favor, ¿no? Y eso el Partido Popular no lo está haciendo. Ya, pero es que, y el Partido Socialista, si estuviera en el gobierno y tuviera mayoría absoluta, como pues eso tuvo con la época de Felipe González... Pero eso es hacer política ficción, ¿no? Yo creo que ya las mayorías absolutas han acabado. Yo he vivido 10 años de alcalde en Baracaldo y he tenido que pactar con el PP, con el PNV, con Izquierda Unida, con Bildu y con todos los que había para conseguir sacar adelante los proyectos, los presupuestos. No te queda más remedio, ¿no? Cuando tienes mayoría absoluta te das el lujo de no hacer eso. Felipe González tuvo esa mayoría absoluta y sí pactaba las leyes y llegó a acuerdos con los sindicatos y con las entidades sociales, ¿no? Zapatero llegaba a acuerdos, no tenía mayoría y tuvo que llegar a acuerdos. Incluso Aznar, en su época de mayoría absoluta, intentó llegar a acuerdos con el primer partido de la oposición, ¿no? Pero es que yo lo estoy viviendo en mis carnes, no hay voluntad de buscar acuerdos, no hay voluntad. El último momento que se ha vivido ahora con el tema del terrorismo yihadista, y parece que quieren presentar una actuación conjunta al Partido Socialista y rápidamente hay que hacerse la pregunta, y al resto de grupos políticos tienes que abrirte a esas situaciones, ¿no? Pero claro, la tranquilidad y la comodidad que te da gobernar con una mayoría absoluta, donde en el Senado tienen 160 senadores y el resto de la oposición somos 97, fíjate todos los que se pueden poner enfermos. Ya, pero eso pasa factura, ¿no?, de cara a siguientes legislaturas. Pues espero. O sea, que en el tema del yihadista, Pretenden sacar una ley, porque claro, pero si la meten dentro de la reforma del Código Penal o dentro de la propia ley Mordaza, de la que no sé si voy a ser ponente, creo que también, pues no va a haber acuerdo. Es decir, si la meten dentro de esos términos no va a haber acuerdo. Si sacas un proyecto de ley donde intentes ver la imposibilidad internacional, de acuerdo con la Comunidad Europea y con el mundo mundial, de intentar frenar ese terrorismo yihadista, pues sí, pero si lo quieres meter como un artículo dentro de un código penal que modifique no sé qué, pues seguramente es más complicado, ¿no? Aún así, como es todo tan lento, para cuando se lleve, vamos, pues salga adelante no algo... cometido más atentados, ¿no? Hay leyes que no tienen nada que ver muchas veces con las enmiendas que se presentan por parte del Partido Popular, que te modifican una ley. La ley de colegios profesionales, por ejemplo, que fastidió a mi colegio, por ejemplo, a los colegios de abogados, de procuradores, donde quieren cargarse la posición, la profesión, y no lo van a hacer, lógicamente, ¿no? Pero los registros civiles, ¿no?, que lo lleven los registradores mercantiles, y así privatizamos el registro. No va a pagar nadie por morirse o por escribir un fallecimiento o un nacimiento, ¿no? ¿Y el registrador de mercantil qué va a hacer? O sea, que va a haber que pagar, porque todo apunta a que se va a privatizar. Bueno, el otro día le leí, mejor dicho, al ministro, que tengo una pregunta para hacérselo en febrero, dijo que no lo va a hacer, que va a rechazar lo que presentó Gallardón, de privatizar el registro civil. Hoy me consta que los trabajadores del registro civil de Baracaldo han hecho unas convocatorias de mociones en los plenos para que no se privatice. Yo estuve hace 2 semanas con los trabajadores... De hecho, en Baracaldo mañana creo que va a haber una concentración. Yo estuve con los trabajadores del registro civil de Bilbao hace 2 semanas, ¿no?, con los trabajadores y con la jueza del registro civil de Bilbao, diciéndole cuál era nuestra opinión y cuál ha sido el trabajo que hemos hecho en el Senado para evitar esa privatización. Quiero decir,
Las mayorías absolutas, evidentemente, para el que gobiernan, vamos, ideal de la muerte. Pero para el resto, no ya de los grupos políticos, para el resto de los mortales, no son nada buenas. Ya un poquito ya en la fase final, con lo que estoy oyendo, llegar a acuerdos, o sea, la coyuntura, la situación de crisis en la que estamos, también crisis política, llegar a grandes acuerdos con todos los partidos políticos, imposible, ¿no? Ojalá, pero desde luego con el Partido Popular es imposible. O sea, que no va a haber ni siquiera, me imagino que el que tiene que mover fichas es el partido que gobierna a la hora de proponer. ¿No? Las elecciones, este año tú decías que va a ser un año electoral, las municipales y forales aquí, las autonómicas en Cataluña, no sé si las autonómicas en Andalucía, las generales a finales de año, pero yo creo que Pedro Sánchez lo ha dicho por activa y por pasiva y ha quedado muy evidenciado, ¿no? Que no va a haber un gran pacto a la alemana entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo ha dicho por activa y por pasiva cada vez que se le ha preguntado y creo que es lo más adecuado. El Partido Socialista va a ir con su programa, con su proyecto, con una fórmula de cambio, con una fórmula de intentar ganar nuevamente ciudadanía, ganar ciudadanía, ganar cercanía, con el mantener los proyectos sociales que Zapatero puso encima de la mesa y que se han ido muriendo en el ámbito de la sanidad, de los servicios sociales, de la cultura, de la educación. Y yo creo que en ese gran pacto que tú decías político entre la derecha del Partido Popular y la izquierda del Partido Socialista es imposible. Otros pactos... incluyendo al resto de partidos. Otros pactos, esos lo tendrán que decidir los ciudadanos cuando voten, ¿no? Y dirán... Yo cuando me presentaba a las elecciones en el Partido Socialista de Baracaldo y siempre preguntabais lo mismo, ¿con quién vas a pactar? ¿Con el PNV o con el PP? ¿no? Lo seguiremos haciendo. Lo seguiréis haciendo y espero que se lo hagáis a Alfonso García, eso es señal de que habrá ganado las elecciones. Yo siempre os decía lo mismo, habrá que esperar a que se celebren las elecciones, qué dicen los ciudadanos y a quién determinan los ciudadanos que tengan que gobernar. Qué suerte no tener que empezar una campaña electoral. No, pero yo estaré aquí, si mis compañeros quieren que esté, estaré en la campaña electoral encantado, volviendo otra vez a recordar viejos tiempos, pero yo creo que es un error pensar que las campañas electorales duran 15 días. Las campañas electorales duran 4 años y creo que el Grupo Socialista en el Senado está haciendo un trabajo, aunque como tú bien dices no se conoce, o se conoce poco, mucho menos de lo que se debía conocer. Ahí tienes el ejemplo de mis 1010 preguntas. Sí. Y está trabajando durante los 4 años para conseguir un buen resultado. Y yo creo que eso también lo están haciendo los concejales y el alcalde del Grupo Socialista de Baracaldo. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene que incorporar alguna pregunta más de Baracaldo? Por ejemplo, Pantano de Oyola, pues bueno, no se me ocurre ahora ninguna más. Sefa Nitro, yo que sé, que tire para adelante. Yo tengo que incorporar preguntas que tengan competencia al Gobierno de España, porque si no, la respuesta ya sabes cuál es. Pero si eso diríjase a la comunidad autónoma. Ah, sí, bueno. Y si no, a Europa, ¿no? O si no, Europa. Al Parlamento Europeo. Tienen que ser preguntas que se refieran a las competencias del Gobierno de España. ¿Y qué nos queda? Pues eso, Renfe, algo de Bilbao Real. Nos quedan muchas cosas, hombre. Yo creo que hay que seguir trabajando en ese ámbito. Como digo, yo traslado todo lo que me trasladan los ciudadanos en la comarca, en la margen izquierda, y lo que los periodistas queráis, me tenéis a vuestra entera disposición y yo hago ese traslado también a Madrid. Pues muchas gracias por el ofrecimiento y además tomo nota. Perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre, Yolanda. Señoría, Muchas gracias, Yolanda. Puedes llamarme Tonchu. Me gusta mucho más. Tonchu, hemos terminado la sesión. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, hemos terminado este programa, pero nos vemos mañana en temas de actualidad. Tema local, tema local, tema de Vizcaya. No les cuento más. Les espero mañana a esta misma hora. Buenas noches.